Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Jorge, Nacho y por primera vez en el canal Ana Nazarik, coordinadora de Relaciones Internacionales de la ONG Centro para las Libertades Civiles de Kiev, Ucrania. Y además recibió el centro el Premio Nobel de la Paz en el año 2022. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a Jorge y a Nacho, como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la Gracias actualidad. a vos. Buen día. Gracias a ti. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania y qué mejor como es Ana, que se pasa por primera vez por el canal, pues que nos cuente cómo está viendo la actualidad y qué te está pareciendo la situación de la guerra. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente, todos los días nos despertamos con la noticia de Rusia ha lanzado el bombardeo más fuerte desde el comienzo de la guerra, ¿no? De la invasión a gran escala. Y todos los días tenemos estas novedades. El último gran bombardeo en la ciudad de Kyiv fue hace 2, 3 días. Fue de los bombardeos más mortíferos y donde la gente realmente no pudo ni dormir toda la noche, tuvo que correr al refugio. Esto es en Kyiv, pero esta situación es en todo el país. Eh, en las zonas que están ocupadas ilegalmente, temporalmente, eh, los misiles, los drones que caen noche a noche, día a día sobre las ciudades, donde ellos identifican particularmente a los civiles y los rusos bombardean hospitales, escuelas, centros de maternidades infantiles, edificios públicos. Eh, Realmente es aterrador y Ucrania está luchando con todo lo que tiene, con sus Fuerzas Armadas, con ayuda internacional. Eh, y bueno, enterándonos siempre, ¿no?, de las novedades internacionales, de cómo nuestros socios estratégicos cambian de posición, como Estados Unidos ahora decide no enviar un cargamento de armas, que la mayor parte del cargamento, por lo que tenemos entendido, está en Polonia y está regresando a Estados Unidos. Eh, y también, bueno, cuál es el rol de Europa en todo esto, ¿no? Porque nosotros creemos que Ucrania está un poco siendo el frente de batalla y sosteniendo la invasión de una guerra que puede ser eh, mucho peor y que puede explayarse por el resto del continente. Si quieres, antes de entrar a ellos, también desde la ONG, si quieres, cuéntanos un poquito también lo que hacéis y luego ya le doy paso a ellos. Gracias. Bueno, la ONG Centro para las Libertades Civiles de Kyiv, Ucrania, se inauguró en el año 2007 y desde el año 2014, desde la invasión de Rusia a Crimea, fuimos los primeros en enviar equipos de derechos humanos y comenzamos la tarea de documentar crímenes de guerra para luego enviarlos a la Corte Penal Internacional. Desde el 2014 hasta hoy en día, llevamos documentados 88.000 crímenes de guerra perpetuados por el ejército ruso. Estos son documentados junto con nuestras ONGs aliadas también en la zona. Y estamos trabajando para la creación de un tribunal internacional que pueda juzgar a Putin, a Lukashenko y a otros militares de alto rango en Rusia por estos crímenes que han perpetuado contra nuestro pueblo. Nos dedicamos a, eso es nuestro trabajo central, también mucha diplomacia internacional, viajamos por el mundo llevando la causa Ucrania y es paradójico porque somos una ONG que recibe el Premio Nobel de la Paz, pero ese es nuestro mensaje, es por favor dennos armas, no nos dejen sin ese recurso. Y bueno, eso es un poco del trabajo que hacemos desde nuestra ONG, con la esperanza de que la guerra pronto termine y con la esperanza de tener justicia para Ucrania. Jorge y Nacho, no sé si queréis preguntarle algo a ella o ya continúo con vosotros. Adelante, Jorge. Jorge, cómo también estás viendo la situación y si quieres también decir algo a ella, pues Eh, adelante. eh, bueno, yo me voy a permitir ser, bueno, me lo hago siempre, o sea que, y no voy a cambiar, a pesar de que como a Nacho me atizan en los seguidores y
y pierdo seguidores cada vez que me acuerdo del padre de Trump o de su madre. Pero yo voy a ser claro. Estamos ante la escenificación de una mentira. El ruso es mentiroso desde que nace y nunca hay que hacerle caso a lo que dicen porque casi siempre va a hacer lo contrario a lo que dice. Putin y Lavrov son ejemplos típicos de mentirosos que no se ponen ni colorados, aunque digan lo que digan. Pero el escenario, si os acordáis, Rusia atacó Ucrania para desnazificarla. No cuentan los nazis que tienen, por supuesto, en su territorio, que son 10, 15 mil veces más que los que pueda haber en Ucrania, que serán minoritarios y que son minoritarios, igual que lo son en otros países. Pero ¿os acordáis que atacaba Ucrania también porque no quería que la OTAN estableciese misiles nucleares en territorio de Ucrania? Porque eso era un riesgo mucho mayor para Rusia. Pero él los ha puesto en Bielorrusia. Es decir, no hagas lo que yo hago, no hagas lo que yo digo, pero tampoco lo que yo hago. Es decir, no los pongáis vosotros, pero yo sí los pongo. Y nosotros miramos para otro lado. Después protesta si llega armamento o material militar a Ucrania, pero ellos reciben armamento y material militar de Corea del Norte, de China, de Irán, de todos los lados. Y esto ya lo han normalizado. No pasa nada ya que veamos norcoreanos en el frente de Ucrania. No puede haber soldados de la OTAN, eso sí, pero norcoreanos sí. Y si los soldados de la OTAN entran en la guerra de Ucrania, eso significa que la OTAN entra en guerra con Ucrania. Pero si Corea del Norte manda soldados, eso no significa nada. Después están bombardeando, decidieron la guerra lejana por su inutilidad manifiesta. O sea, la guerra de Ucrania, si algo ha provocado, ha sido la vergüenza de ese ejército que en teoría era el segundo del mundo, ¿no? Rusia hoy se salva porque tiene armamento nuclear. Si tuviese que afrontar una guerra convencional y entrasen las tropas de la OTAN en Ucrania, tenían que correr hasta Siberia, porque no les iba a llegar el terreno para correr. Es decir, han puesto sus vergüenzas a la luz, pero reciben drones, misiles con los que bombardean diariamente a Ucrania. Y Donald Trump, este sujeto que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos, pues de repente convierte a sus aliados en enemigos y a sus enemigos en aliados. Y entonces no podemos pensar que nada de lo que hace este individuo es casual. O sea, para mí es un demente, un ególatra, un populista, pero yo creo que no es tonto y sabe perfectamente qué está haciendo. Y lo que está haciendo es lo que necesita Rusia. Es decir, ¿qué necesitan los ucranianos para defenderse? Patriot, pues no se los envío. ¿Qué necesitan los ucranianos para defenderse? ¿Vehículos y artillería? Pues no se la envío. ¿Qué es lo mismo que decir, a ver, ruso, ahí tienes al ucraniano desnudo, ahora ya lo puedes apalear? Esta es la situación real que estamos viviendo y no hay que no hay que dibujarla de ninguna forma agradable. La OTAN, pues es una farsa. Lo vivido en La Haya es una farsa. No hemos ido allí a decidir qué era mejor para los europeos. Hemos ido allí a firmar lo que decía Donald Trump, a decir que tenemos que gastar el 5% de nuestro PIB. Que yo me pregunto todos los días, yo trabajo en una empresa privada. Si alguien viene y me dice, me tienes que subir el presupuesto un 5%, inmediatamente será previo a la presentación de un plan.
¿De un 5% para qué? Pero ese 5% no es para mejorar la seguridad de Europa, es para que Estados Unidos pague menos. Y Estados Unidos, Trump, solo cuantifica aquello que le perjudica. No cuantifica que tiene bases en toda Europa, no cuantifica que desde la Segunda Guerra Mundial le estamos comprando armamento, no cuantifica que han manejado la economía europea desde la Segunda Guerra Mundial. Eso él no lo mete en las cuentas. Lo único que mete es el gasto de la OTAN, ¿no? Y Europa hacemos lo que podemos. El problema es que la guerra ha desnudado a Rusia, pero también a Europa. Es decir, no somos mayores y no queremos hacernos cargo de nuestros problemas. A pesar de que ya deberíamos de tomar medidas y decir, oiga, no, si yo no voy a discutir si el 5% es necesario o no, voy a discutir si esta OTAN es la que queremos nosotros. Y si no lo es, no hace falta que se vaya usted, nos vamos nosotros. Ya formaremos una unión militar. Si nosotros tuviéramos esas ideas claras, podríamos enviar más armamento a Ucrania, porque no es una cuestión de gasto. Europa, en su conjunto, es el tercer país o grupo de países que gasta más en defensa en el mundo. Por tanto, no es una posición de más gasto, sino de un gasto más efectivo, de un gasto más europeo. ¿Tenemos que comprar aviones a los estadounidenses? Pues no, si tenemos aviones europeos. ¿No son tan buenos como el F-35? Bueno, eso lo veríamos en el campo de batalla. Pero nosotros hablamos mucho, pero no decidimos nada. A ver a Zelensky van el, el canciller alemán, el presidente francés, la primer ministro italiana, no va a la Unión Europea. Va cada uno representando a su país y cada uno prometiendo a Ucrania cosas que después no se cumplen. Ucrania no necesita palabras, necesita armamento. Ha avanzado Rusia en este tiempo mucho más que en todo el tiempo pasado de la guerra. ¿Por qué? Porque han dejado a los ucranianos en el frente sin munición, sin artillería, y han tenido que retroceder a la fuerza. Por tanto, dejémonos ya de promesas, dejémonos ya de palabrería y obremos en consecuencia. Yo, en la Unión Europea, lo primero que haría para apoyar a Ucrania sería expulsar a Hungría. No necesitamos traidores en nuestras filas. Ya tenemos bastantes inútiles como para que además se sumen los traidores. ¿Y Entonces, puedo sumar algo más a eso? De Sí, lo que puede hacer la Unión Europea. Nosotros sabemos que hay 300.000, no lo quiero decir mal, 300 billones de euros en activos congelados rusos 300.000 en la Unión millones. Europea. Ujú. Gracias. En la Unión Europea. Y entendemos que es algo que cada 6 meses el voto se renueva de si decidir congelarlos o no. Entonces, votos como el de Hungría pueden poner todo eso en duda y que ese dinero vuelva a Rusia a que siga siendo una máquina de matar y que cada vez sigan avanzando más, porque nosotros, que también un poco ruso entendemos, vemos los canales de televisión de Rusia y dicen, nosotros vamos a conquistar Ucrania y con ustedes vamos a seguir a Finlandia, a Estonia, a Letonia, a otros países de la OTAN y de la Unión Europea. Pero lo primero, Ana, perdona que te interrumpa, lo primero que habría que Sí, comprender es que el objetivo de Rusia no es quedarse con 4 regiones. El objetivo de Rusia es eliminar a Ucrania, totalmente. eliminarla como país, dejar al país sin ninguna... Hoy yo estaba un poco estudiando el asunto y perdona Nacho que me extienda, pero ¿cómo va a firmar un acuerdo de paz Ucrania perdiendo 4 regiones y ahora avanzando en otra, perdiendo la salida al mar?
es decir, la salida al mar complica la existencia económica de Ucrania, con 5 o 6 millones de refugiados fuera del territorio, pero es que Ujú. además pongámonos en la hipótesis de que termina la guerra. ¿Se puede levantar un país como Ucrania? Sí, con apoyo económico exterior. ¿Quién va a invertir en una Ucrania que esté bajo la bota rusa? Nadie. Es más, los ucranianos que tengan posibilidades se irán. Por tanto, Ucrania no puede firmar una paz con Rusia, porque firmar una paz con Rusia es firmar la desaparición de Ucrania. Y para eso no han muerto los cientos de miles que han muerto ya en el frente. No están luchando para que al final quede una Ucrania más pequeñita, que no pinte nada en el mundo. No luchan para eso. Luchan para no estar bajo el yugo ruso. Y hay dos formas de pelear, una en el campo de batalla y otra en los medios. Lo hacemos todos los días. Yo, bueno, y Nacho, tengo a los prorrusos y putinejos y me tienen Nacho, ahí mismo. A ver, la situación en el frente es ambigua y esto tiene mucho que ver con lo que ustedes hablaban. La ofensiva en Sumi, que consistió en un empuje constante, no fue una ofensiva como las otras, en donde se lanzaban columnas enteras blindadas, sino que fue un uso constante de oleadas de infantería, más al estilo de Bakhmut que de otras ofensivas. Ahora está retrocediendo. Está retrocediendo en el norte. Mientras tanto, los rusos ahora atacaron después de un aviso. Los supimos que estaban moviendo tropas hacia Zaporizhia. Están haciendo lo mismo desde el sur. Digo, es ambivalente y es válido decirlo porque mientras tanto la narrativa es que Ucrania está perdida porque Estados Unidos retiró su apoyo. Lo único que cambia el retiro de Trump acordado, cada vez es más claro que Trump está coordinándose con Putin a través de Witkoff. Lo único que cambia es que Rusia ataca con mayor efectividad en las ciudades ucranianas, porque en el frente no está haciendo la gran diferencia. Y ese es el mayor crimen de Estados Unidos. Es que Europa lo intenta. Estaba viendo las cifras, solamente este año se sumaron 27.000 millones de euros de Europa y no se sumó ni un solo dólar desde Estados Unidos, para que quede claro, ¿no? De qué estamos hablando. Entonces, la narrativa es que solamente con Estados Unidos Ucrania podía tener algún tipo de posibilidad de ganar la guerra y está visto que no. Lo que importa son los hechos, más allá de las teorías. Estados Unidos se sigue retirando y Rusia no aceleró su ganancia de territorio. Por el contrario, estamos diciendo que por lo menos en Sumi se está retirando. Y no es que se retira porque quiere, sino porque está siendo empujado por las tropas ucranianas. Es decir, en algunos lados empujan los rusos, en otros lados empujan los ucranianos. Y entonces el diagnóstico es claro. Aún con la ayuda de Trump, Rusia no está pudiendo cumplir con sus objetivos políticos, que era presentarse como el inevitable ganador y que por lo tanto había que concederle esos territorios, ¿no? Los cuatro que invadió más Crimea, que es lo que había tomado en el 2014, más la porción de Gerson que quiere, llegando a Odessa, y perdón, es ahí donde uno tiene que darse cuenta que las cosas están dadas de una manera sencilla. Ucrania está sola. Ucrania está sola, ¿sí? O mejor dicho, está sola con los europeos y algunos otros aliados. Japón, Australia, en parte Corea del Sur, Canadá. Canadá. Pero más allá de eso, el resto de los países se está borrando. Y incluyo países de la periferia que se suponía, ¿no? Países del tercer mundo que se suponía que estaban firmemente comprometidos con Ucrania y que de pronto dejaron de nombrarla. Dicen que peor que el odio es que te ignoren.
Y me La, parece que a Ucrania, la indiferencia. la indiferencia hacia Ucrania en muchos de nuestros países, y cierro con esto, tiene que ver con lo que siempre trato de marcar, que es que Rusia produce armas que están desfasadas, que no son buenas, en su mayoría no están a la altura, pero si hay algo que tiene Rusia, es que tiene un excelente manejo de la retórica, un excelente manejo de la retórica. Y entonces sigue imponiendo la idea de que Ucrania no vale la pena ser defendida. Y me parece que es ahí donde, digo, si los soldados ucranianos y los ciudadanos ucranianos están haciendo su esfuerzo en el frente, en la retaguardia, deberíamos, de alguna manera, hacer un esfuerzo adicional para frenar esa narrativa que se renovó y que ahora se ve reforzada por los sectores ultraconservadores vinculados a MAGA, que insisten en que es una guerra perdida. Entonces tenemos a los rusos, tenemos a sus aliados cubanos, venezolanos, bielorrusos e iraníes, y ahora se ha sumado, además de los chinos, los ultraconservadores en una ofensiva narrativa que es muy fuerte y a la que hay que resistir. Uno está cansado después de 3 años y medio de pelear en esta trinchera, pero me parece que es hora de renovar un poco el espíritu porque se vienen con todo para tratar de imponer la idea de que Ucrania está perdida. Y me parece que no hay que dejarlos pasar. Sí, Ah, si me permites, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay una parte que yo creo que no es así, quiero decir, que tiene un objetivo diferente. Los bombardeos continuos a las ciudades tienen el objetivo de ejercer presión sobre la población. O sea, no es lo mismo la lucha en el frente que bombardeos a Kiev ahora casi todos los días o a otras ciudades. Eso al final ejerce una presión sobre la población que puede llegar a presionar a su gobierno. Eh, ¿Mm? y eso es peligroso. Yo estoy de acuerdo en que en el frente han avanzado nada y en algunas zonas han tenido que retroceder ante el empuje ucraniano cuando estamos hablando de que en el frente hay zonas en las que eh, la posición de tropas era de 5-7-1, algo muy grave. Pero los ucranianos aguantan porque tienen algo que no tienen los rusos. Les puedes quitar el armamento, les puedes quitar los Patriot, pero tienen la fe en la victoria porque pelean por su país, pelean por su futuro y el de sus hijos. Y eso es un elemento imprescindible en toda la guerra. Ese elemento ha hecho que muchos países en inferioridad de condiciones ganasen la guerra a países en clara superioridad. Y no tengo que recordar que Rusia salió con el rabo entre las piernas de Chechenia, salió con el rabo entre las piernas de Afganistán y a mí me gustaría que saliera con el rabo entre las piernas de aquí. Que salieran con el rabo entre las piernas los que le diera tiempo a salir, los que no que se queden como abono, que es lo que se merecen, porque los crímenes que están cometiendo todos los días, hay otra parte que a mí me sorprende, que es las organizaciones internacionales como la ONU, que se preocupa mucho de Gaza y de Cisjordania, pero nada de Ucrania. Los niños de Gaza son más importantes que los de Ucrania. No, no pasa Sí, nada. sí, eso es algo que hay que recordarle siempre. El fin del conflicto no es solamente un cese el fuego. Hay pendientes, 20.000 niños que están secuestrados, a los cuales hay que devolver. No tengo la cifra actualizada, pero cuando escribí hace 1 año y medio un hilo eran 345.000 personas que están secuestradas en campos de concentración en Rusia. ¿Sí? Hay mucha Ujú. gente desaparecida en Ucrania. Y además tiene que haber una reparación material a cargo de Rusia. No es solamente que se deje de combatir, el conflicto es algo mucho más amplio que el enfrentamiento entre tropas. No se resuelve el conflicto si no hay justicia. Si no se entendió en Nuremberg, habrá que repetirlo, ¿no? Ana, Inés,
Mm. No, como dice Nacho correctamente, hay más de 20.000 niños que han sido secuestrados y nosotros trabajamos con ONGs rusas para intentar localizar a estos niños y sabemos que en Rusia hay una ley que si el niño tiene menos de 4, 5 años, los nuevos padres adoptivos pueden cambiarle el nombre y el apellido, cambiar la fecha de nacimiento y cambiar la ciudad de nacimiento. Por lo cual es una tarea titánica luego localizar al niño y regresarlo con sus padres, con sus parientes, quizás ya no tienen padres porque también han sido asesinados. Entonces es una tarea muy grande y hoy en día hay 1.600.000 niños en las zonas ocupadas donde se les prohíbe hablar perdón, donde se les prohíbe hablar ucraniano, donde el ruso es el único idioma oficial, tienen que tener pasaporte ruso para poder cobrar una mínima pensión, para poder realizar las compras. Eh, es todo un sistema que viene de hace siglos y siglos y siglos de rusificación, de querer erradicar la identidad del pueblo ucranio, del genocidio de 1932-1933. Eh, ¿Y cómo se renueva este espíritu? ¿Cómo se renueva esta alianza con los países? ¿Cómo se corta con la narrativa rusa? Es una pregunta así como Ujú. con la que nos quedamos todos los días, ¿no? ¿Cómo se trabaja? En América Latina particularmente, sabemos muy bien con Nacho la propaganda rusa, cómo llega hasta estos países, y también, bueno, cómo Argentina viró en el apoyo según ahora como vota Estados Unidos, vota Argentina en Naciones Sí, Unidas también. ese se llama el voto cosplay. Sí, sí, es un voto en espejo que tiene un problema y es que Argentina tiene influencia en la región, entonces muchas de las actitudes que toma Argentina después permean en otras sociedades. Y eso es un gravísimo problema, porque a la inversa, cuando Argentina estaba al frente de esta campaña de apoyo a Ucrania, se sentía fuerte. Y ahora que se abandonó, esa influencia también se ejerce. Entonces, por eso yo decía, en la periferia también se juega la batalla. Y Rusia, y esto hay que decirlo, está destinando una cantidad importante de dinero a comprar influencers, a pagar programas en la región. Cuando fue el escándalo Tenet, aquella red rusa con influencers de MAGA que tenía base en Canadá, el Departamento de Estado, todavía en la época de Biden, había dicho que había por lo menos 1.700 nombres de personas que estaban operando a favor de Rusia en toda América, no solamente en Estados Unidos. El cambio de administración no permitió seguir con esa investigación, o por lo menos la planchó, y todavía queremos saber quiénes son los que en este país y en otros países de América Latina, por citar una región, no porque sea más o menos importante, pero nosotros queremos saber quiénes son aquellos que se están vendiendo o que están cambiando la narrativa o haciendo una narrativa prorrusa por dinero. ¿Sí? Es una zona pobre, compras voluntades muy baratas y eso es una tragedia porque cada una de esas voluntades apoya un genocidio y ahora sí cabe la palabra genocidio. Cierro con esto. La definición de genocidio es cuando un Estado o un grupo quiere acabar con otro, quiere borrarlo de la faz de la tierra. La sola mención de parte de Putin a partir del 26 de febrero de 2022 a la no existencia de Ucrania implica una intención genocida porque lo que está queriendo acabar es con la identidad ucraniana y eso es calificable como genocidio. El genocidio no solamente es matar a las personas, el genocidio también se considera cuando se les borra la identidad de origen. Y atentos con esto porque estamos ante una narrativa prorrusa que no solamente apoya las matanzas, sino que es abiertamente genocida y muchas veces lo hace desde la burla, cosa que a mí a veces me cuesta mantener el control, pero conozco un par de influencers argentinos que se ríen de la tragedia ucraniana
y que hablan de Rusia como si fuese el adalid de la civilización o el salvador de la civilización, la pureza, la castidad y la familia. El, Pero no tienen idea de lo que hablan, pero lo hacen, y si lo hacen por dinero es peor, es ser prostitutas eso, ¿sí? Pero la peor clase de prostitutas, no, la prostitución es una profesión, pero la prostitución, ser prostituto como, eh, como insulto le vale a todos los que por dinero son capaces de hacer lo peor. Ahí sí vale la palabra. ¿Mm? Nada, me enojé, perdón. pero fíjate, Nacho, que vivimos en un mundo complejo en el que ha vuelto el amor por estos líderes que sabes que te prometen lo que no van a hacer y apelan a los valores tradicionales, ¿no? Fíjate, Elon Musk ha creado su propio partido y ¿cómo le llama? América. Ujú. O sea, buscando esa apelación al patriotismo y tal. Pero fíjate, volvemos a la mentira, ¿no? Eh, Putin participó hace unos días en una reunión con jóvenes en Moscú en los que desanimó a casarse, a formar familias tradicionales, a tener hijos. Y yo me pregunto, cuestión que también defiende Trump, o sea, un tipo que tiene antecedentes más que suficientes para poner en duda todo eso, consumidor de prostitución, con escándalos sexuales, este es el defensor de la familia tradicional. Pero es que Putin mmm, estuvo casado y es Vox Populi, ¿quién es su pareja? Desde hace muchísimos años. Por cierto, que nos quejamos en España. Pareja que deja la gimnasia y se convierte en diputada de la Duma. Y tienen hijos, y él es el que habla de familia tradicional. ¿Pero de qué tradición me hablas? Bueno, pero es lo mismo que pasa con el tema de la desnazificación. He publicado un No, libro la, contándolo la mentira. cuando las mayores organizaciones, es más, San Petersburgo, el lugar donde nació Putin, es uno de los nodos del neonazismo europeo, con conexiones con Suecia, con Austria, con España, con Estados Unidos. Entonces, eso tiene mucho que ver con el perverso y el gaslighting, ¿no? Esa contradicción que pone a prueba al otro, pero desde el poder, y que justamente uno piensa, no puede ser mentira que lo diga, o sea, no puede ser tan a la inversa, debe ser realmente un defensor de la familia si lo dice con tanto. Es que justamente el autoritarismo es una invitación a no pensar. Entonces Ujú. dicen desnazificar, entonces deben ser nazis los que están en Ucrania. Esa invitación a no pensar es la otra parte de la narrativa. Tiene que haber necesariamente un grupo de ignorantes del otro lado, o por lo menos ignorantes en el sentido de no permitirse interrogarse ni ser críticos con lo que reciben, como para que tenga efecto. Lamentablemente existen mucho y por eso digo, por lo menos desde esta trinchera, el trabajo es tratar de explicar con hechos, pero con hechos, no ni siquiera con lógica, porque no creo que sea una cuestión de lógica, es con hechos. O sea, defensor de la familia tradicional, perfecto. Entonces, ¿por qué secuestró 20.000 niños? ¿No? No, preguntas simples, a veces es eso. O menciona que Rusia es un país muy creyente y la importancia de la religión, y en Ucrania ya hay más de 700 edificios religiosos destruidos, o sea, Ujú, de cristianos, de evangelistas, eh, sinagogas, mezquitas, templos, y lo que no sea la Iglesia Ortodoxa rusa, el resto es completamente eliminado. Ni hablar de tortura a curas, a pastores, quemas de libros, quemas de Biblias, quemas ujú. de la cultura ucrania. Sí, y bueno, el bombardeo al mausoleo que recuerda a las víctimas judías del holocausto en Ucrania por parte de los rusos, usaron misiles para bombardear las zonas, esa zona de Kiev, o
Ujú, No recuerdan tampoco que la Iglesia Ortodoxa ucraniana se separa de la rusa porque Kirill, el patriarca de Moscú, un ex agente de la KGB, es parte del sistema de gobierno de Putin y por lo tanto, si la ujú, Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania está dirigida por un miembro del gobierno ruso y está en guerra con Rusia, entonces no tiene sentido alguno proteger una iglesia que es una extensión política. Y además existe una iglesia ortodoxa ucraniana que el patriarca de Estambul, si mal no recuerdo, en el 23 le dio autonomía de la ortodoxa rusa, o sea que sí existe una iglesia ucraniana, es más, existen varias iglesias ortodoxas y todas ellas, como decís, fueron atacadas. Y recuerdo casos en donde los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa actuaban no solamente como informantes de las fuerzas rusas, marcando objetivos y marcando personas, sino que además, inclusive, en algunas regiones se animaban a prohibirle el paso a los miembros del ejército ucraniano que venían con uniforme porque venían de combatir y no les permitían el ingreso a las iglesias. Eso es una toma de posición. Es como, es como decir, pero ¿cómo Francia, que está siendo atacada por Alemania, va a cerrar la embajada nazi? Es más o menos como eso. Es obvio que te van a cerrar las iglesias porque son una extensión política. Pero vos se lo explicás a la gente y dice, no, eso es mentira. Vos decís, pero ¿cómo es mentira? Tenés los hechos. Hay una parte de la sociedad que no quiere saber, que se mueve por ujú, lo emocional. Ahora, la mayor parte todavía hay que seguir insistiendo y seguir contándole cómo son los hechos. No digo la verdad, digo los hechos, lo comprobable. Decirle, mira, si no me querés, no me querés creer a mí, te doy los datos, anda a chequearlo. Y si estoy equivocado, volvé. Pero uno tiene que ser lo suficientemente eficaz como para que no vuelvan por vergüenza o porque entendieron que estaban equivocados. Y además yo creo que hay que, para comprenderlos, hay que comprender un poco la historia, ¿no? Ellos, cuando se habla de la Rus de Kiev, y ellos se enfadan mucho, es porque su parte tiene una influencia de las hordas mongolas que mantuvieron su posición durante siglos y han heredado sus características. Y yo lo he dicho muchas veces y la gente dice, "¿Pero cómo dices eso? A ver, eh, tanto la Rusia zarista como la Unión Soviética, como ahora la Rusia de Putin, tienen unas características que son constantes, como son la brutalidad a la hora de ejercer el poder. El poder se ejerce con brutalidad para generar miedo en la población y ese miedo en la época de la URSS lo que generaba era un sistema de delación permanente. Se denunciaban padres a hijos, hijos a padres y demás. Genera también un sistema corrupto en su naturaleza, uno de los principales problemas de la Rusia de Putin y de la Unión Soviética era la corrupción en todos los niveles. Como la ideología, el sistema no era capaz de aportarte aquello que necesitabas, todo eso llegaba por la corrupción. No nos olvidemos que en Rusia la Avsiatka, que es el equivalente de la mordida latinoamericana, es lo que funcionaba en todos los lados, ¿no? Yo cuando viajé la primera vez a Rusia me quedé pasmado porque la moneda oficial para comprar cosas que tuvieran valor era el dólar y no el rublo. Tú si querías comprar algo que tuviera valor, dólares te pedían, ¿no? Entonces era impresionante estar en la Plaza Roja comprando con dólares. Ujú, Y después, algo que lo vemos todos los días, que es la asunción del asesinato como una herramienta política. ujú, Una cuestión que lleva siglos de historia en Rusia, es decir, parece el imperio romano en su decadencia o el griego en su decadencia, ¿no? Aquí, bueno, hoy creo que hemos tenido dos, ayer
Hemos tenido dos casos, ¿no? El ex ministro de Transportes, que me parece que se ha suicidado, no sé si tirándose por una ventana o de un tiro, no lo han aclarado. Y su segundo, que se ha muerto de un infarto en el trabajo al enterarse que su jefe se había suicidado, ¿no? Las cosas que solo ocurren en Rusia, ¿no? Pero esto también lo exporta Rusia. No nos olvidemos del intento de asesinato de Skripal en Londres, del envenenamiento de Litvinenko, de la cantidad de muertos que hay en el exterior, Kuzmin en nuestro territorio después de entregar el helicóptero a los ucranianos. Es decir, para ellos matar es lo más fácil, no Ujú, tienen ningún problema. Esa falta de vergüenza y de límites solamente la tienen ellos. Y nosotros queremos pelear contra ellos cumpliendo con todos los límites. Y es una batalla desigual. Estoy de acuerdo con Nacho en que la narrativa, además, la mentira en general, la propaganda, es su punto fuerte. Eso lo ujú. manejan a la perfección. Ana, ¿querías decir algo? No, gracias. Nacho. No, yo solamente decir que no hay que aflojar, digo, porque cuando vos tratás digo, de llevar adelante un periodismo, por lo menos desde los valores, queda claro que no es lo mismo un país que tiene Auschwitz de uno que no lo tiene, ni un país que rapta niños que uno que no los rapta. Y Mm. entonces insisto con esta idea que estamos todos muy agotados, que ojalá la guerra termine, pero con justicia, pero que mientras tanto el que no sepa qué hacer, porque no tiene como yo ni la valentía ni la edad para ir al frente, puede hacer algo por el bien, y es tratar de ayudar a que la narrativa prorrusa no se siga esparciendo, intentando convencer a la mayor cantidad de gente posible respecto a quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que no se trata de relativismo. Acá no depende quién es bueno o malo de cómo te pongas, de dónde lo mires. Hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, como hay cosas que están arriba y abajo, hay cosas, no sé, el día antecede a la noche, hay cosas que son verdades absolutas, Hay ¿sí? hechos que son indiscutibles. Exacto. Entonces, tenemos tarea para hacer y no es excusa no estar en el frente, ¿sí? Hay otros frentes, ¿m? Sí. Donde es en esta gente. Y creo que también el cansancio viene de ver cómo los tratados internacionales no funcionan. No importa lo que Ujú, firmes, no importa los organismos internacionales tampoco. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que quedó obsoleto en un sistema post Segunda Guerra donde no se puede dictaminar nada sin que Rusia lo vete, ujú, o Estados Unidos o cualquier otro país. Por lo cual ujú, la revisión de todo el sistema internacional también es importante para que también los ucranios sientan esperanza y justicia. ujú. Pues, Absolutamente. pues chicos, no sé si Eh, queréis añadir algo más. Si no, lo dejamos aquí. y yo estoy de acuerdo con Ana, los organismos internacionales son lo que estamos viendo. Edificios muy bonitos, miles de funcionarios, sueldos tremendos y efectividad cero. Ujú, Habría que revisar algunos organismos internacionales y cuál es su funcionamiento, cuál es su objetivo. ujú. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los tres y nos vemos otro día. Un abrazo. Gracias. Gracias a vos.